Súper. Muy bien. Ay, Bueno, pues hola, hoy estamos con Carolina Eslava. Ya os anuncié que sería la persona a la que íbamos a entrevistar para el Club de Escritoras Conscientes del mes de noviembre, en el que, como sabéis, hemos estado leyendo y trabajando este libro de Sheryl Sandberg. No sé si tú lo conoces, Carol. sí, claro. La conoces, Sí, sí. sabía que sí. Y bueno, os presento un poquito a Carol. Carolina Eslava, aunque ya os la he presentado cuando he hablado de ella y os lo había dicho también en el grupo. Ella tiene una agencia de comunicación, la podéis encontrar en carolinaslava.com. Ella también es una experta en comunicación y ha trabajado y sigue trabajando para impulsar visibilidad de las mujeres en el ámbito profesional. Y por eso yo quería tenerla con nosotras, hacerle esta entrevista, ya que hemos estado trabajando este libro. Y bueno, ya Sheryl nos da muchos consejos y nos apunta muchas cositas en el libro, pero bueno, yo quería tener a Carol, que ella es muy buena en lo suyo, en su profesión, y bueno, pues me hacía ilusión tenerla en nuestro club. Así Muchas gracias, que, Sonia. Me encanta la idea. pues muchas gracias. Y bueno, primero nosotras hemos estado comentando, yo tenía algunas preguntillas, pero yo sé que para ella nos puede empezar quizás hablando un poco de lo que ella ha observado, ¿no? En todos estos años de experiencia que tiene en comunicación, en empresas, eh, pues, ¿cuáles son las principales diferencias o peculiaridades que hay entre cómo se comunican los hombres y cómo se comunican las mujeres? Sonia, muchísimas gracias. Creo que es un tema del que tenemos que hablar y seguir hablando y levantar la voz, porque aún nos falta, como bien plantea Cheryl, esta visión de las mujeres líderes que no nos cause sorpresa. Entonces, en la medida en que más mujeres estén en puestos directivos, y yo diría, en la medida en que les demos más visibilidad, entonces nos vamos a acostumbrar a la presencia y idealmente, digamos, será algo igual, ¿no? El liderazgo de tipo femenino que de tipo masculino. Yo lo que te diría es que llevo más de 25 años trabajando en este tipo de cursos y asesorías y la verdad es que primero se han ido incrementando el número de mujeres que capacito, por ejemplo, ¿no? Yo doy cursos para hacer presentaciones, para hablar en público, para dar entrevistas y afortunadamente hay más mujeres. Y el reto que tenemos es cómo hacemos para que su forma de expresarse no sea considerada controversial, que es lo que plantea Cheryl, ¿no? Es Exacto. decir, ¿por qué lo mismo, la Mm. misma conducta se ve distinta si la hace una mujer que si la hace un hombre? Y es, yo diría, este reto de normalizar que las mujeres somos poderosas, ¿no? Tenemos poder y tenemos posiciones de liderazgo. Pero fíjate que una de las primeras cosas que me ha tocado observar es una sutileza y todo empieza cuando, imagínate, antes de abrir la boca, ya estás comunicando. Y te pongo un ejemplo. Ujú. Lo he observado cuando en los cursos presenciales, daba cursos grupales y entonces yo estaba ya con el montaje y esperando que entrara la gente y de pronto iban entrando hombres y mujeres y las mujeres sistemáticamente se sentaban en las orillas. De hecho, a veces llegaban a la mesa de la sala de juntas y ponían sus cosas en una esquina y ni siquiera se recargaban en la mesa, ¿no? Ponían las cosas en la esquina o tienen sus cosas en el cuaderno y se ponen atrás de la mesa. Y ocupan el menor espacio posible. Llegan los hombres y de inmediato se sientan en las esquinas, digamos, más bien en las cabeceras y en medio de la mesa, sin siquiera preguntar si está ocupado el lugar. Eso ya es un mensaje. Y eso es algo que tiene que ver otra vez con este asunto de, pues, no ser consideradas arrogantes o que no sientan que somos impositivas. Pero eso es un mensaje ya, ¿no? En el ámbito Sí. profesional. Y fíjate, una de las primeras invitaciones que siempre les hago es, siéntate en la cabecera, siéntate donde te vean. De hecho, hay muchos estudios de proxémica, ¿no? Y de ubicación, etcétera, en donde la clave es, quizá no vas a presidir la reunión, pero sí tienes que tener un lugar visible. Y los lugares menos visibles son las esquinas y menos si te haces para atrás. Entonces, ahí hay un primer mensaje que diría, es una gran diferencia y eso es una de las primeras cosas que les recomiendo. Siéntate donde te vean. Eso no Mm. quiere decir tampoco tomar el protagonismo si tú no eres la responsable de la sesión o etcétera, pero sí es algo que creo que es fácil de hacer y que ¿Mm? es también este mensaje de ve hacia adelante, digamos, ¿no? Que es lo que plantea el libro. Exacto, sí, sí, recoge muy bien la esencia del libro y es algo que yo también he observado, Carol. Y yo creo que lo primero es como tomar conciencia de esto, Así porque a es, veces es que yo creo que a lo mejor hacemos cosas que ni siquiera somos conscientes. claro.
claro. Pero es lo que Y tú dices, el mensaje empieza antes de abrir la boca. así es. Y la otra cosa también, fíjate, es curioso, tiene que ver con toda esta educación del siglo pasado, ¿no? En donde era, por ejemplo, esta frase que es terrible, ¿no? De calladita te ves más bonita. Ya. No, no, definitivamente no. Y es romper con estos patrones que, pues, que vienen del pasado. Mm, Pero, exacto, tomar conciencia es el primer paso y el segundo es anímate a hacerlo. No pasa nada, ¿no? exacto. Entonces, eso sería este primer punto. Cuando llegues a una sala de juntas, no haya lugares asignados, pon tus cosas, ocupa tu espacio, que eso también lo hacen los hombres. De hecho, ellos se expanden, ¿no? Total. Se habla mucho de este manspreading, ¿no? Que se sientan con las piernas abiertas. ¿Es verdad? Pero bueno, yo lo que les digo es que ni siquiera es una crítica a nuestros colegas hombres, porque no es una competencia, que eso es otra cosa que me parece fundamental. No es un asunto de guerra de sexos, que creo que esa es la Mm, parte que más estorba, ¿no? Y que incluso hace que algunas mujeres muy potentes me hayan dicho, no, pero no, yo no soy feminista, ¿no? Y yo decía, a ver, espérame, ¿tú estás convencida que hombres y mujeres somos iguales? Sí, pues entonces eres feminista, ¿no? claro. Bueno, a ver, hay varios conceptos de feminismo, pero Exacto. hablo del feminismo de igualdad. Entonces, ese es un poco el planteamiento. Así que creo que ahí hay trabajo que hacer. Y también estoy convencida que tenemos muchos aliados, Ujú. que por eso esta visión de como de competencia o agresiva, quizá tampoco da estos resultados que buscamos, porque en el ámbito profesional tenemos muchos aliados. Yo lo he Ujú. visto Ujú. y celebro mucho eso, ¿no? Que el problema es que a veces no saben cómo actuar. Ese es Ya. otro punto. Están un poco perdidos también, es verdad. Mm. Totalmente. Entonces, bueno, ahí creo que en lo profesional hay conductas pequeñitas que también los hombres podrían hacer. Y creo que también es darles esta, ¿no? Esta participación nosotras mismas. Yo creo que la lucha de las mujeres por la igualdad también es cuestión de hombres. Por supuesto, ¿no? Es que no Entonces, de podemos muchas hacerlo tareas. solas, esto es cuestión de todos, de hombres y de Claro. mujeres, ¿no? Claro que sí. Y fíjate que el libro de Shell también fue un poco criticado en ese sentido por, bueno, por una visión un poco más radical. Ujú. Pero lo que decían es que, claro, sigues pidiendo a las mujeres que hagan algo cuando hay que hacer que los hombres hagan algo. Eh, yo lo que he visto es que usualmente quizá les cuesta un poco de trabajo a algunos, a las personas más mayores o más conservadoras, aceptar esto, pero la mayoría es que lo ve de manera natural, ¿no? Ujú. Entonces, es este asunto de ayudemos a que ellos también se den cuenta que es lo normal. Y, por ejemplo, el segundo punto que les recomiendo siempre es, si ya fuiste a la junta, es porque necesitan tu punto de vista. Si no, no estarías invitada. Claro, Entonces, si necesitan tu punto de vista, participa. claro. Eh, hay otros estudios también, y a mí este tema me fascina, pero hay estudios que analizan este comportamiento de hombres y mujeres en el ámbito corporativo. Y entonces, por ejemplo, están en una sesión, se está discutiendo algo y quieres participar. Entonces levantas la mano o haces la señal de participar y le das la palabra a alguien más antes que a ti. Las mujeres bajamos la mano y no la volvemos a levantar. Y un hombre incluso interrumpe. Sí. Entonces, otra vez, y tiene que ver, bueno, hay muchos estudios sobre el tema, pero tiene que ver con esta característica conciliadora que tenemos y que es una gran fortaleza, enorme fortaleza de las mujeres, pero que también a veces juega en contra, ¿no? Exacto, nos resta, claro, a No veces. resta. Claro, Entonces, segunda invitación, si vas a la junta, se espera que participes y que aportes, levanta la mano y aguanta, ¿no? Resiste, digamos. Y si no te insiste. dan la palabra, y si no te dan la palabra, habla, Claro, que ese es el otro punto, ¿no? Pero claro, si estás en la esquina o estás más, claro, ¿no? Por eso, eso es como conductas que puedes empezar a hacer ya. exacto. Y el Qué tercer bueno. punto, Sonia, fíjate Sí. algo, tú me dices si paramos, ¿eh? No, 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 sigue, sigue, sigue. Em, el factor también que juega muy en contra de estas conductas es ese doble estándar que plantea Sheryl Sandberg. Eh, que un hombre si interrumpe a alguien, bueno, simplemente es asertivo. Y si tú lo haces, es una bitch, ¿no? O sea, Sí, ¿ves? Esta quiere. Bueno, creo que aquí también habría que asumir que hay un costo por cambiar cosas y que hay mujeres que han pagado un costo mucho mayor, ¿no? Las sí, sufragistas o, en fin, sí. tú has hablado de muchas. Este efectivamente es un costo, ¿no? Es decir, que de pronto no parezcas tan linda o tan agradable, pero es un costo menor, les diría.
Y es algo, por ejemplo, que las mujeres en política han asumido, ¿no? Ujú. El ejemplo que ella pone de Hillary Clinton es, o sea, por lo mismo que alababan a Obama, a ella la criticaban. Eh, bueno, ahí lo que diría también es que quizás su estilo de comunicación era demasiado masculinizado, Mm, ¿no? Como que de pronto te vas al otro extremo ya. y tú puedes seguir siendo eh, una comunicadora con un estilo femenino y no pasa nada, ¿no? Pero sí esta asertividad la necesitamos. Entonces, bueno, paguemos ese pequeño precio. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay que pagar ese pequeño precio. Y el caso de Hillary, qué complicado también, ¿no? Porque a ver, donde ella llegó a estar, es complicado no masculinizar tanto el estilo, ¿no? Porque claro, es que, no sé, hay que estar ahí, supongo, ¿no? Para, Sí, sí, para ver pero cómo lo gestionas, ¿no? Y, sí. Pero wow. fíjate que yo creo que en el caso de Hillary también tuvo que ver con pues claro, con la historia, ¿no? Es Mm, decir, sabiendo que es una mujer tan potente, tan brillante, tan admirada, lo que sucedió bueno, con lo que pasó con su marido, ¿no? Con Bill claro, Clinton, la debilitó, digamos, eso sí es como verdad, esta sí. imagen de, bueno, lo perdonó y en fin, todo este Sí, juicio sí, y juicio se va al otro social al lado. final, claro. Ahí sí, ahí entran otros factores, ¿no? Así es, Fíjate que también Cheryl nos habla del tema de la ropa, ¿no? claro. Porque la estética, ¿no? Las mujeres que parece que se visten de hombres y todo esto, en una, bueno, pues intentando como ser aceptadas por el grupo, ¿no? O sea, incluso Sí, pelo corto, ¿no? Y no maquillaje, este tipo de cosas. y ahí fíjate, yo creo que la pandemia nos hizo un favor, si se puede decir. Es decir, cambió tanto esta rigidez Mm, y esta formalidad que nos hizo un gran favor en tanto que, por ejemplo, ahora ya los trajes y corbatas, pues quizá quedaron en ciertos sectores como mm, el sector financiero, en fin, pero todo se volvió mucho más relajado. es Y ahí también abrió la oportunidad a que las mujeres nos vistamos como queramos vestir. verdad. Pero es cierto que todos son códigos. Y Mm, así como sentarte en una posición envía mensajes, también tus códigos de vestimenta y de comportamiento, de voz, etcétera, también transmiten mensajes. claro. Y cuando trabajo con candidatas a puestos de elección popular o con, pues, afortunadamente, CEOs, mujeres y directivas, creo que el primer criterio simplemente es que no hay que disfrazarse, Ujú, solo hay que saber leer los códigos. Y entonces, por ejemplo, no es que renuncies a ciertas cosas, porque alguien dice, bueno, pero por qué voy a dejar de usar minifalda, por ejemplo? ujú, Y yo siempre les pregunto, no es que tengas que, es que, ¿qué código quieres que lean primero? ¿Tu capacidad o que tienes unas piernas hermosas? claro. Y esa es un poco la toma de decisiones, creo. Pero sirve mucho también saber, por ejemplo, qué tipo de códigos o de señales mandan los colores Mm, o los cortes. Y yo diría tres cosas muy sencillas. Primero, todo lo que son líneas redondeadas transmiten suavidad, ¿no? Como, eh, pues claro, todo lo redondeado es suave, es amable. Y a veces, por ejemplo, si vamos a tener una negociación más ruda, necesitamos proyectar más bien ángulos. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, con una chaqueta, con hombreras, claro. o poniéndonos algunos accesorios que sean como más alargados o con picos o más potentes que algo que sea pequeñito o que fueran, por ejemplo, no sé, como corazoncitos, en fin, pero son códigos. Y otra de las cosas que es interesante es que algo que se analiza mucho es qué tan, no qué tan guapa, sino qué tan sana se ve, por ejemplo, tu piel. Mm, Entonces, hay varios estudios también otra vez sobre eso. Eh, y hay una teoría que se llama Embodied Cognition y es cómo tu cuerpo afecta la manera de pensar, ¿no? Es decir, siempre pensamos, bueno, yo pienso así, entonces me he visto así. También es al revés. al revés. Entonces, algo que te da seguridad es, por ejemplo, que tengas pues la tez, digamos, que proyectes una tez sin manchas o etcétera, y eso simplemente con un poco de producto. Claro. Y el siguiente punto también es que te veas como muy, es que el término en inglés es polished, ¿no? Es
pulida, digamos, Muy muy, buena, sí. y que entonces no haya demasiados elementos que distraigan. Así que quizá no es momento de, en una junta, ¿no? Con la mayoría de colegas masculinos, pues quizá no llevar aretes así, Claro, porque son un poco distractores simplemente. sí. Entonces, yo diría, no es disfrazarse, es usar lo mejor que tengas para Ujú, proyectar los mensajes correctos. ujú, ujú, ujú. Y ahí te diría que un buen ejemplo es Jacinda Ardern, la primera ministra, que lo que hace es sí ser femenina, pero proyecta autoridad. Y es distinto cuando la ves con una chaqueta a cuando la has visto en el Parlamento que está amamantando a su bebé. Claro. Entonces, ahora, quizás una sociedad un poco más abierta, pero bueno, creo que el trabajo es ir acostumbrando a todo el mundo a que somos más que capaces de liderar Claro, y que estamos en todas partes, ¿no? Y tenemos poder en sí. todos los ámbitos. Bueno, esta es un poco la conclusión de Sheryl, ¿no? Ella el mensaje que va dando es necesitamos más mujeres líderes, que se vean más mujeres en la política, líderes, en empresas, en todas partes, o sea, para tener más ejemplos y al final esto va calando y lo normalizamos todo más, ¿no? Correcto. Más mujeres en la sala. Exacto. Y sabes qué, hay algo que ella dice, ¿no? Esta parte de aviéntate o lánzate antes de que incluso sientas que estás totalmente lista. Y hay Claro. otro texto que se llama The Confidence Gap de dos periodistas que estudiaron el fenómeno y lo que dicen es que en realidad los hombres, si hay una posición abierta, ¿no? Ahora estamos buscando director general o directora general. Y entonces hay una serie de requisitos y los hombres ven de esos requisitos, de 10 requisitos, cumplen 7. Bueno, ellos levantan la mano, aunque les falte ese 30%. Y las mujeres quieren esperarse a palomear todo e incluso en ese momento decir, quizá todavía no estoy totalmente lista. Claro, Otra vez, son estos juegos un poco perversos que nos ha sí, jugado la educación, sí, pero esa es la invitación. Lo peor que pueden decirte es no, exacto. pero Hay que ese atreverse más, aventarse, exacto, es porque si atreverse no, más, vamos perdiendo oportunidades. exacto. Es Y ella lo menciona con el como tema de los hijos, ¿no? también, ella habla mucho Quiere de tener una esto familia. también. Fíjate, hay una cosa muy curiosa que ella dice, ¿no? De que cuando una mujer, incluso antes de estar embarazada, piensa, bueno, igual dentro de 2 o 3 años voy a querer tener un hijo, ya Así es. empieza a frenarse. Como no voy a aplicar a esto, porque si cojo este puesto voy a tener una responsabilidad que si después me quedo embarazada no voy a poder. O sea, tú fíjate, si lo piensas bien el razonamiento, qué absurdo. Ella dice todo lo contrario, ¿no? Dice, precisamente antes de estar embarazada, coge el puesto que te va a hacer que después tengas ganas de volver. Claro, pero fíjate, esto es muy curioso porque también habla de nuestra empatía, ¿no? De nuestra capacidad de pensar en los otros y pensar, bueno, es que quizá no sea justo que yo, bueno, pero aquí también me da mucho gusto ver esta transformación en donde cada vez más las líderes con las que trabajo tienen familia, tienen hijos, tienen hijas y lo manejan muy bien en tanto que lo primero que han renunciado es a la culpa. Eh, Claro. y eso es una parte que me parece magnífica y cuando hablo con ellas eso es lo que me dicen. Bueno, a ver, hay que asumir que cuando estoy en la oficina, estoy en la oficina. Por supuesto, puede haber una emergencia, pero no voy a estar sufriendo porque quizá no llegue a la comida o, ¿no? Yo les comparto algo personal. Mi mamá trabajó siempre Ujú. y aunque trabajaba a mediodía, era súper responsable y nunca fue a los festivales del Día de las Madres. Y decía, bueno, es muy bonito verte bailar 10 minutos, pero en mi trabajo me necesitan. Y para mí, pues no hace mucho sentido, ¿no? Y eso también, por una parte, a mí me liberó muchísimo, porque podía bailar mal Sí, incluso, ¿no? Pero nunca me pareció un tema de abandono, ni mucho menos, porque había una razón, ¿no? Y decía, sí, a ver, tengo una responsabilidad. Y bueno, a veces iba mi abuelita, a veces no iba nadie, pero es algo que yo admiré muchísimo, esa capacidad de no sentirse culpable porque no fue a verme bailar 10 minutos. En otros momentos estuvo, ¿no? mm, Pero algo que era, ¿no? Un festival o salir a pasear vestida de abejita o, en fin, no era algo que la preocupara mucho. Y también otra cosa que creo que, pues, soy muy afortunada en que haya sucedido, mi padre era un gran convencido y admiraba mucho a mi mamá. Y, por ejemplo, él a veces nos hacía el desayuno o nos hacía los bocatas, iba por nosotros a la hora de la salida, su trabajo era más flexible. Y esa visión de, iba al súper, ¿no? En fin, esa visión de es igual el trabajo,
creo que a mí me benefició muchísimo y a mis hermanos también. Entonces, creo que, pues con más razones hasta ahora, ¿no? Si tenemos la participación de los hombres en la crianza, como debe ser, ¿no? Y en las labores del hogar, Ujú. espléndido, espléndido, porque eso es justo lo que necesitamos. Pero sí les diría, a ver, ¿por qué planeas tu vida con tanta anticipación? ¿No? De Este, pronto puede venir ay, una pandemia exacto, y nos pueden encerramos. pasar mil cosas, claro. Entonces, sí, anímate. Y otra vez, en el peor escenario, bueno, quizá tengas que dejar esa posición en ese momento, pero ya no Ujú. hay nada escrito en piedra. Exacto. Sí, Así sí, que sí, sí. estamos en un gran momento, yo creo, gran momento para que te animes, para que con la flexibilización de la manera de trabajar también puedas trabajar desde tu casa, Claro. poniendo límites también, porque a Sí, veces creen que trabajar desde casa es, ¿no? Es sí, estar ahí para el todo el cuidado, día. Ujú, pero no, yo creo que estamos en muy, soy optimista. No ujú. me gustan estas cifras de hasta 2080, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que también estamos en el mejor momento, que hay que seguir avanzando, ¿no? Pero Claro. estamos en el mejor momento. Así que, Y fíjate que lo que he visto es quienes se animan, ¿mm? les va bien, pero sí tiene este pequeño costo a veces de, es que ella no es la misma. Ya, bueno. Bueno, ¿no? Creo que hay que saber, y tú lo sabes mejor, ¿no? Hay que saber cómo dimensionar este pequeño costo a cambio de la gran ventaja que Exacto. representa, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, ¿no? A veces tomas decisiones y siempre hay un pequeño costo y tal. Pues en esto también puede ser que lo haya, pero si el beneficio va a ser mayor y te va a permitir avanzar y mejorar y desarrollarte, pues habrá que asumir esos pequeños costos, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo creo que sí, y creo que, y bueno, tú ya sabrás mucho más de eso, estas herramientas que puedes tener para que no te pese tanto este juicio ajeno o este juicio de ¿y quién cuida a los niños? Como si Claro, fuera una obligación estricta tuya, ¿no? Si hay una pareja. Y si no, bueno, pues hay manera de que te ayude, ¿no? exacto. Hay O pagar por soluciones. ayuda. Entonces, exacto. Así que yo creo que la invitación es esa. Y en la medida en que además te comuniques y digas, yo quiero, a mí me interesa, tengo una idea, Ujú, eh, te ayudas. La comunicación es gran herramienta para generar visibilidad, para asegurar que estás lista, ¿no? ujú, Y para que se tomen en cuenta tus talentos y tus capacidades en la próxima oportunidad de un ascenso. ujú. Qué bueno. Y bueno, ya un poco para terminar, Carol, Sí, sí que me gustaría pedirte, bueno, es la típica pregunta clásica, ¿no? Las mujeres cuando vamos a pedir algo nos cuesta mucho, mucho más que a los correcto. hombres, pedir un Sí, aumento de salario. Y bueno, ese es el típico caso, pero pueden ser otras cosas, puede ser una mejora, un mejor horario, que me aumenten el sueldo. Nos cuesta mucho, nos preparamos mucho antes la conversación y tal. ¿Nos puedes dar unos tips que con nos todo gusto. podrían ayudar a cómo Con, tendríamos que ir a pedir las cosas? con todo gusto. Bueno, parte de lo que nos dicen justamente estos estudios sobre el lenguaje femenino que empiezan desde el 75, ¿no? Con Robin Lakoff. Hoy se estudian, por ejemplo, en sociolingüística feminista, en fin. Lo que nos dicen es que usamos demasiado el lenguaje indirecto. Entonces, eh, se espera, digamos, que se entienda entre líneas algunas cosas. Por ejemplo, eh, te acercas a pedir el aumento y decir, bueno, yo creo que se ha notado los avances que ha tenido mi área, ¿no? Eso es lenguaje indirecto. Y este tipo de muletillas, les decimos, o ayudas al final de, ¿no? ¿Te parece? ¿Sientes? Es Ujú, otra vez parte de nuestra naturaleza de colaboración y no de competencia, pero nos resta fuerza. De modo que lo primero que tenemos que trabajar es saber qué es lo que vamos a pedir. ujú, Y parece obvio, pero digamos, si voy a pedir un aumento, ¿cuánto es lo que quieres de aumento? ujú, Entonces, cuatro cosas que no debes de hacer. Primero, o sea, suavizar tus afirmaciones por preguntas muletilla. Lo que te decía de, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? ujú, Quitar estas palabras atenuadoras que son parece, creo, supongo. Entonces, ujú, si vas a pedir un aumento, tendrás, en vez de me parece que he hecho, como verás, hemos crecido un 20% en estas cosas y he logrado reducir estos costos. No creo. Y el lenguaje indirecto, ¿no? Es decir, esto me parece que quizá merece una mejor retribución. No se entiende, ¿no? claro, Y sobre todo si tu interlocutor es hombre, ¿eh? ya, ya, Y ya.
Y eso no implica que no uses la cortesía o que no seas amable, pero sí necesitamos, fíjate, palabras, frases cortas, usar hechos y hablar como tal. El resultado que he tenido es este, o que hemos tenido, si quieres, ¿no? En mi área. El siguiente es evitar el no y el punto final es el llamado a la acción. Es decir, de modo que lo que quiero es pedir, de modo que lo que estoy planteando es un aumento de un 15% que está en línea con lo que ha pasado con mis colegas. Y nunca apelar al asunto sentimental. Es decir, te consta que yo me he sacrificado. No, eso no funciona, y menos si el interlocutor es un hombre. Entonces, ten clara tu petición, amablemente hazla, usa frases cortas y también resiste los silencios, ¿no? Es decir, puedes plantear tu posición y aguantar en silencio. Y silenciar la voz interior de seguridad, enojo, ¿no? Tú plantea tu petición y saber reforzarla. Entonces, eso sería las recomendaciones. Y preparé un pequeño checklist Sí, que te quiero compartir para sí, que un poco te prepares a tu siguiente conversación complicada, ¿no? estupendo. O retadora. Ujú. Muy bien, Carol. Bueno, pues la verdad que yo creo que va a servir mucho todo lo que hemos hablado y las referencias que has dado también para que busquemos un poquito más allá del libro de Cheryl y que con estos tips que nos has dado al final seguro que los podemos aplicar o a una subida de sueldo o a otra cosa, ¿no? Porque a veces Claro. estamos pidiendo otras cosas, pero es que nos cuesta un mundo. Así que te agradezco mucho todo lo que has compartido con nosotras, tu tiempo. Y cuando veamos la entrevista en grupo, pues te daré feedback también. Y si hay alguna Con pregunta, todo gusto. vendré a ti también para, para hacerte la preguntita. Con todo gusto. Yo encantada y de verdad esperamos que haya más mujeres poderosas que se animen y empiecen por comunicar con los códigos correctos. Exacto, el mensaje es ese, hay que animarse. Correcto. Muy bien. A Pues levantar la mano. a levantar la mano, a ocupar tu sitio en la sala. Yes. Bueno, Carol, pues muchas gracias. Gracias a ti. Besito muy grande Muchos saludos y a te daré todas. feedback. Con Gracias. todo gusto. Gracias.